Tema: ondas. Objetivos: reconocer los elementos de una onda, diferenciar el periodo y la frecuencia de una onda, conocer la clasificación de las ondas, reconocer la velocidad de propagación de una onda y mostrar el proceso para resolver ejercicios que involucren periodo, frecuencia y velocidad de propagación de una onda. Iniciemos con el concepto de vibración. Cuando hablamos de vibración, estamos hablando de un movimiento de vaivén en torno a un punto central. Miremos acá el ejemplo que tienen en la foto. Ponen una regla en el borde de una mesa y le generan una fuerza a este cuerpo, haciendo que él tome un movimiento de vaivén. Y siempre ese movimiento se da en torno a un punto. ¿Cuál sería? Pues el del centro, la mitad, ¿verdad? Va y viene. Por eso se llama movimiento de vaivén. Bien, pulsos y ondas. Entonces, la vibración de un medio, que ya vimos en qué consiste, ¿cierto? De un medio cualquiera, producto de una perturbación, ya vimos que para que exista una vibración debe haber una perturbación externa, es decir, alguien o algo debe generar una fuerza sobre este objeto o medio, generando así una vibración, pues va a producir una onda. Entonces podemos ver acá el dibujo de ondas. Ahora, si genero una vibración simple, va a producir un pulso. Miremos acá. Si se dan cuenta que está viajando en este sentido, por eso la flecha va indicando hacia allá. Entonces podríamos decir que es una única perturbación, vean acá, que viaja por ese medio de propagación. Solo un pulso. Entonces imaginemos una cuerda, ¿cierto? O un lazo. Le generamos un pulso y viaja una sola onda por toda la cuerda. Aquí podríamos pensar en un ejemplo de la vibración de un medio cualquiera, la cuerda de una guitarra, ¿verdad? Entonces le generamos una perturbación externa, ¿cierto? Con nuestra mano y pues ¿qué se va a producir? Obviamente una vibración que generará ondas. Veamos los elementos de la onda. Iniciamos. Bueno, acá tenemos una onda, como se pueden dar cuenta. Y lo primero, el monte. El monte será la parte más alta o representa la parte más alta de la onda. Acá lo vemos, monte. Valle, entonces representa la parte más baja de la onda, vean acá. Elongación. La elongación es elegir un punto cualquiera de la onda, digamos puede ser este como aparece acá, y es la distancia que hay entre ese punto y el eje imaginario, si ven acá que dice eje imaginario, o sea la línea central de la onda. Lo mismo acá, miren, acá dice elongación, se eligieron este punto, por lo tanto es la distancia que hay entre ese punto y el eje imaginario. Finalmente, amplitud. La amplitud hace referencia a la distancia máxima entre el eje imaginario y la onda. ¿Listo? Entonces, esto es la amplitud o también este puede ser la amplitud. Aquí podríamos decir que están hacia arriba, o sea, hacia los positivos, si pensáramos que este fuera un plano cartesiano donde esto es X, esto es Y, entonces estos serían positivos y los negativos. Pero pues si es una distancia, sería la amplitud, la distancia que hay entre el eje imaginario y el punto más alto de la onda. Otros elementos importantes son el periodo y la longitud de onda. Iniciemos con la longitud de onda. Está representada con la letra griega lambda, mirenla acá, y es la distancia que hay entre dos puntos equivalentes y consecutivos de una onda. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver. Entonces imaginemos acá, voy a hacer una línea acá y otra línea acá. Si se dan cuenta, esta onda, miren, arranca acá, digamos que acá empezara la onda. Baja, sube y vuelve ahí otra vez. Entonces, si se dan cuenta, esta figura o esta foto, yo le llamo foto, se repite muchas veces. ¿Dónde se vuelve y se repite? Acá, ¿sí? Entonces, hago una línea y si ven, este espacio es exactamente igual a este, ¿sí? Entonces, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda es esa distancia que hay entre el inicio de una de ellas y el inicio de otra, o podría tomarlo desde el final o desde la mitad. Lo importante es que se vea siempre la misma foto, siempre digo así, la foto. Entonces miremos, bueno, repito acá, digamos,
empieza acá la onda, digamos que empieza desde este punto, baja, luego vuelve y sube, llega a este punto, ¿cierto? Para volver a hacer el mismo recorrido, miren. Entonces, a esto le llamamos un ciclo o una vuelta, porque fue y volvió, ¿sí? Ahora, la distancia que hay entre esta y esta, entre este monte, ¿cierto? Y este monte, se le llama longitud de onda. Ahora, en esta gráfica también nos muestran otras longitudes de onda. Miremos, digamos acá. Entonces voy a hacer una línea acá y otra línea acá. Miren, lo tomaron desde otro punto. Y si se dan cuenta, se repite. Miren, aquí empieza desde abajo, sube, luego vuelve y baja y hasta que otra vez empieza nuevamente ese recorrido. Entonces, en ese punto termina. Por lo tanto, de aquí a acá es la longitud de onda, ¿vale? Entonces, tenemos acá un ciclo, miren. Sube, vuelve y baja. Y ahora miremos este tercero que también nos muestran acá. Entonces hagamos unas líneas por acá, esta y esta. Y efectivamente, miren, exactamente igual. Arranca acá, baja, luego sube y hasta ahí llega esa longitud de onda. O sea que es esta distancia la que me representa la longitud de onda. Entonces siempre importante es mirar eso, porque a veces se confunden y uno pregunta, digamos, ¿cuál es la longitud de onda de esta onda? Y hacen una línea y dicen, profe, es todo esto. No, ojo, hay que tener mucho cuidado. Es simplemente desde el punto que usted quiera empezar a medir hasta donde vuelve y se repite. Hasta ahí, longitud de onda. ¿Listo? Muy bien, ahora las unidades en las que se da la longitud de onda. Puede ser en el sistema internacional en metro, porque son unidades de longitud, o en el sistema CGS en centímetro. Entonces podemos tenerlo en metro o en centímetro. Bien, ahora, periodo. ¿A qué hace referencia el periodo? Se simboliza con la letra T mayúscula y es el tiempo, ojo a esto, el tiempo que demora una partícula en realizar una oscilación, es decir, en ir y volver nuevamente a ese punto. Entonces, si se dan cuenta, miremos acá nuevamente en la gráfica, esto hasta acá vendría siendo una oscilación o un ciclo o una vuelta. Entonces, ¿cuántos ciclos u oscilaciones habrían? Una, por ejemplo, contemos nuevamente. Una, acá, dos, tres, cuatro y 5, ¿cierto? O sea, fue y volvió 5 veces. A eso se refiere entonces las oscilaciones. Y el periodo entonces será el tiempo. Acá no nos están dando esa información, pero el tiempo que demoró en dar esa vuelta. Hasta aquí, recuerden. Entonces, 1, ¿sí? ¿Cuánto demoró? Digamos que nos dicen 5. ¿5 qué? Ojo a las unidades. Segundo. 5 segundos o 2 segundos o 3 segundos. ¿Listo? Tanto en el sistema internacional como en el CGS se trata con la unidad de segundo. Muy bien. Otro de los términos importantes en las ondas es la frecuencia. ¿A qué hace referencia la frecuencia? Miremos acá a la cantidad de oscilaciones. Ya vimos que eran las oscilaciones, o sea, es una vuelta o es un ciclo, una oscilación. Recuerden, va y viene, ¿listo? Entonces, cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Y se escribe con esta ecuación que está acá, o se representa con esta ecuación. ¿Qué significa? F, frecuencia, es igual a 1 sobre T, que es el periodo, que representa 1, una oscilación. Y por lo que aquí dice, ¿no? Entonces, cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, una oscilación dividido el tiempo que demora en hacer esa oscilación. ¿Se acuerdan el dibujo de la anterior diapositiva? Va y viene, ¿cierto? Entonces lo mismo, ¿cuánto demoró? Eso pues nos lo harán en el ejercicio respectivamente. ¿Listo? Ahora, la unidad de frecuencia, ¿en qué unidades se mide la frecuencia? Miren acá, Hertz. Se representa con la H y con la Z. Ahora, ¿qué significa eso? Analicemos.
1. 1 pues no tiene unidades. Sobre T. Recuerden que T es periodo. ¿Y en qué unidades nos dijeron en la diapositiva anterior que se da? Muy bien, en segundos. Eso quiere decir que las unidades serían 1 sobre segundo. Y mírenlo acá. Acá aparece 1 sobre segundo, que es lo mismo que hertz, ¿vale? Ahora hay otra forma de representarlo, que también lo escriben mucho o aparece mucho en los libros, y es RPS, revoluciones por segundo. Es exactamente igual, o sea, yo podría decir 50 RPS, entonces 50 revoluciones por segundo. Lo que es lo mismo de vibración sobre segundo u oscilación sobre segundo, o también se podría hablar de S a la menos 1. ¿Qué significa S a la menos 1? Recuerden que también dijimos que era 1 sobre segundo. Ahora, si segundo está en el denominador y pasa al numerador por propiedades de la potenciación, entonces el exponente queda negativo a la menos 1. Pero igual, no se preocupen, no se estresen. Normalmente la respuesta se pone o 1 sobre segundo o en hertz. Ahora, si quieren poner segundo a la menos 1, no hay problema. ¿Listo? Para que nos quede más claro, veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es la frecuencia de una onda cuyo periodo es 0,025 segundos? Entonces, analicemos qué es lo que nos están preguntando. Lo primero, ¿cuál es la frecuencia? O sea, ¿cuál es la ecuación que tenemos que buscar o hacer uso? Pues la de la frecuencia, la que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, aquí nos escribieron la ecuación. ¿Listo? Nos ayudaron ya con eso. Entonces, digamos, acá está. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Perfecto. Entonces dicen, ¿cuál es la frecuencia de una onda cuyo periodo? Ya nos están dando la información de T. Dice que es 0,025 segundos. Y está perfecto porque recuerden que el periodo se da en unidades de segundos. Muy bien, entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Pues reemplazar los valores y desarrollar. Así de sencillo. Entonces veamos. Dicen F igual a 1, sigue el 1, sobre el periodo. ¿Cuánto nos dijeron que era el periodo? 0,025 segundos. Entonces 0,025 segundos. Igual. Entonces tomamos nuestra calculadora y hacemos la división. 1 sobre 0,025, por favor, lo miran en su calculadora, lo rectifican y debe dar 40. Y miren que acá escribieron 40, 1 sobre segundo. ¿Por qué 1 sobre segundo? Porque ya dijimos que las unidades de frecuencia son 1 sobre segundo. O lo que es lo mismo, segundo a la menos 1 o hertz, que es exactamente lo mismo. Entonces, el resultado van a ser 40 hertz y listo. Ahora, miremos la ecuación del periodo, que aunque hablamos del periodo, no revisamos la ecuación. Entonces, periodo, bueno, ya lo habíamos dicho, pero recordémoslo, es el tiempo que demora una partícula en realizar una oscilación. Y la ecuación se parece mucho a la de la frecuencia, miren. Simplemente es despejar el periodo de esa ecuación anterior. Entonces, miren, aquí antes estaba la frecuencia y aquí el periodo. Ahora sube el periodo y baja la frecuencia. Y esta es la ecuación. Esas dos ecuaciones es importante anotarlas, tenerlas en los apuntes, en el cuaderno. ¿Listo? Bueno, y las unidades, ya lo hemos mencionado, son segundos. Esas sí no cambian, ¿vale? Entonces miremos un ejemplo para que nos quede más claro. Dice, calcule el periodo de una onda cuya frecuencia es 40 Hz. Entonces siempre es importante mirar lo que nos están preguntando. Nos dicen calcule el periodo. Recuerden que la ecuación del periodo, como la acabamos de ver, aquí nos la acaban de escribir, es periodo igual a 1 sobre frecuencia. Listo, entonces calcule el periodo de una onda cuya frecuencia es 40 Hz. Ya nos dieron el valor de la frecuencia y miren en Hz. Entonces, reemplazamos los valores, entonces de aquí para acá y ponemos 1, pues continúa 1 sobre frecuencia. ¿Cuánto nos dijeron que valía la frecuencia? 40 Hz. Entonces escribimos 40 Hz y dividimos.
1 entre 40, por favor en su calculadora lo verifica, da 0,025. Y miren las unidades hertz, que son lo mismo que segundo a lo menos 1, ¿cierto? Pero entonces recuerden que segundo a lo menos 1 es lo mismo que arriba, o sea, si lo paso arriba, recuerden que la propiedad de los exponentes nos dice que si está negativo en la parte del denominador, lo puedo pasar a positivo el exponente en el numerador y nos quedan las unidades de periodo, que son segundos. Siempre nos debe dar en segundos, no nos puede quedar en hertz, ni 1 sobre segundo, o sea, no, tiene que quedar siempre segundos. 0,025 y tiene todo el sentido, ¿por qué? Porque si se dieron cuenta, en cuanto al ejercicio anterior, era lo contrario. ¿Se acuerdan? Que nos dieron este valor como periodo y nos pedían hallar la frecuencia y nos dio 40. Miren, entonces, como les decía, como es el caso contrario, se devuelve y da 0,025. Es muy sencillo. Recordemos la clasificación de las ondas según el medio de propagación. Entonces, hay unas ondas que pueden ser mecánicas. ¿Cuáles son esas que son mecánicas? Las que solo se propagan en medios materiales. Recuerden, debe existir un medio para poder propagarse. Entonces, aquí nos están mostrando las ondas sísmicas. Y están también por el medio de propagación las electromagnéticas. Son aquellas que se propagan en medios materiales y en el vacío. Estas sí se pueden propagar en el vacío, estas no. Entonces nos dan el ejemplo de la luz, que es una onda electromagnética. Ahora, hay otra clasificación de las ondas que es según la dirección de oscilación de las partículas. Entonces, miremos acá el ejemplo. Nos dan el ejemplo como de un resorte o de un slinky, de esos con los que juegan los niños. No sé si los recuerdan. Y miren, aquí está atado a una pared o a un elemento que lo mantiene firme allí. La persona que ala el resorte y le hace un movimiento hacia adelante en la misma dirección. Miren acá, dirección de propagación de la onda, en esa dirección, o sea, genera pulsos. ¿Qué va a hacer esa onda o cómo va a viajar? Pues en este mismo sentido, a diferencia de este ejemplo que está acá. Miren entonces, dice movimiento de las partículas del medio. Entonces toman el resorte o el slinky y lo que hacen es generar ese movimiento, pero hacia abajo y hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a generar una onda con esta figura, ¿sí? Entonces, no solo va a viajar en esta dirección, sino que también va a viajar en esta dirección. Miren, va tanto a la derecha, podríamos decirlo, como hacia abajo y hacia arriba, distinta de esta. Entonces, miren, a esta primero que viaja en una sola dirección se le llama longitudinal. ¿Listo? Dice acá, las partículas oscilan en la dirección de propagación de la onda. Claro, entonces el pulso y viajan hacia allá. Ahora, este que está acá son las ondas transversales. Las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. ¿A qué se refiere perpendicularmente? Pues que se forma un ángulo de 90 grados con respecto a la dirección de propagación de la onda, como les explicaba ahora. Sube, baja, pero también va en este sentido. Muy bien. El concepto que nos hacía falta era el de velocidad de propagación de las ondas. Dice acá, es un concepto que representa la rapidez. Ojo, en este caso, si nos están preguntando rapidez, pues será la magnitud de la velocidad, ¿vale? Dice acá, es un concepto que representa la rapidez de cambio de posición de un punto a través del tiempo. La velocidad de propagación es constante. ¿A qué se refiere que es constante? Que es un número y que no varía. Entonces, que siempre va a ser ese número, pues para ese ejemplo específico. Miremos acá las ecuaciones que nos están dando. Entonces nos dicen que la velocidad es igual a ¿qué? ¿Recuerdan qué simboliza esto? Muy bien, longitud de onda. ¿Multiplicado por quién? Por la frecuencia. Perfecto. Esta es otra ecuación importante que hay que tener ahí registrada en los apuntes, en el cuaderno. Y acá nos dan otra ecuación. La velocidad de propagación es igual a ¿quién? A la longitud de onda, muy bien, multiplicado por
1 sobre periodo. Si se dan cuenta, miren, frecuencia. ¿A qué es igual frecuencia? ¿Recuerdan? 1 sobre periodo. Muy bien. Entonces, miren, acá están reemplazando ese valor. Entonces, de allí salen estas dos ecuaciones. Tenemos que tenerlas ambas en cuenta, porque si nos piden la velocidad de propagación y nos dan la longitud de onda y el periodo, pues nos sirve esta. Pero si nos piden la velocidad de propagación y nos dan la longitud de onda, pero nos dan la frecuencia, entonces nos sirve esta. ¿Listo? Ahora, las unidades. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? Metros sobre segundo. Recuerden que la velocidad sea en metros sobre segundo, o también se puede leer metros por segundo. ¿Listo? Y en el sistema CGS, centímetros sobre segundos, ¿vale? También es válido centímetros sobre segundo. Entonces miremos un ejemplo de, dice, una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros. Una onda pasa por una determinada posición fija cada 2 segundos. ¿Cuál es la rapidez de la onda? Entonces lo primero que debemos hacer es mirar los datos que nos dieron. Dice que es una ola que tiene una longitud de 10 metros y que pasa por una determinada posición fija cada 2 segundos. Entonces miremos, longitud de 10 metros. ¿Qué nos están dando? Pues la longitud de onda, ¿cierto? Y la posición fija cada 2 segundos nos está hablando del periodo. Voy a escribir acá T mayúscula, que es el periodo. Ahora, ¿cuál es la rapidez de la onda? ¿Qué nos están preguntando? Muy bien, la velocidad. Voy a escribirla acá, velocidad. Muy bien, entonces para ello necesitamos la ecuación de la velocidad, pero aquella que tiene en cuenta la longitud de onda. Mírenla acá. Velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo. ¿Sí? Ustedes dirán, pero era longitud de onda por 1 sobre periodo. Es exactamente igual. Longitud de onda por 1, pues longitud de onda sobre periodo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, reemplazamos los valores de aquí a acá y nos queda longitud de onda. ¿Cuánto es? 10 metros. Miren, 10 metros sobre T. ¿Cuánto es T? 2 segundos. 2 segundos. 10 dividido 2, 5 metros sobre segundo, metros sobre segundo. Y esta es la respuesta y está perfecto. ¿Por qué? Porque son unidades de velocidad, que es lo que nos estaban pidiendo. ¿Cuál es la rapidez de la ola? Entonces la rapidez, en este caso, 5 metros sobre segundo. Perfecto. Miremos un segundo y último ejemplo. Dice, una onda de 36 metros de longitud se propaga con una rapidez de 18 metros por segundo. Calcule el periodo y la frecuencia de la onda. Entonces, identificamos qué información nos dan. Una onda de 36 metros de longitud. ¿Eso a qué hace referencia? Muy bien, a la longitud de onda. Luego, se propaga con una rapidez de 18 metros por segundo. Allí podríamos decir que está haciendo referencia a la velocidad. Muy bien. Luego dice, calcule el periodo, acá el periodo y la frecuencia de la onda. Nos están pidiendo dos cosas. Entonces, tenemos longitud de onda y tenemos velocidad. ¿Qué ecuación nos sirve para ello? Nos sirve la ecuación que está escrita acá, velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué conocemos de ello? Conocemos la velocidad, ¿cierto? Y conocemos la longitud de onda. ¿Qué nos falta por conocer? Pues el periodo inicialmente, ¿no? Que es la pregunta, la primera, calculé el periodo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillo, despejamos. La velocidad que está multiplicando la paso a dividir. Miren acá, la pasaron a dividir. Y este que está dividiendo lo paso a multiplicar. O sea, periodo pasa arriba, miren acá. Por lo tanto, la nueva ecuación quedará T igual a lambda sobre velocidad. ¿Listo? Ahora, de aquí para acá simplemente es reemplazar valores y listo. Entonces, longitud de onda, ¿cuánto es igual? 36 metros, 36 metros. Dividido la velocidad, o en este caso rapidez, 18 metros por segundo, 18 metros por segundo. Metro con metro se cancela, miren acá, se están dividiendo, se cancelan, y segundo sube por ley de extremos y medios,
y queda 36 dividido 18, 2. Entonces la respuesta es 2 segundos. Ay, espérense. 2 segundos acá. 2 segundos. Y esa es el periodo. Ya hemos hallado la primera de las variables que nos estaban pidiendo. Miren, el periodo. Ahora vamos por la frecuencia. Para hallar la frecuencia hacemos uso de la ecuación de la frecuencia. F es igual a 1 sobre periodo. Entonces reemplazamos los valores de aquí para acá. Entonces nos queda 1, permanece 1, sobre periodo. ¿Cuánto nos dio el periodo? Miren, 2 segundos. 2 segundos. 1 dividido 2, ¿cuánto da? 0,5. Y el segundo que estaba abajo pasa a ser segundo a la menos 1, o lo que es lo mismo, hertz, que ya les había explicado. Entonces, la respuesta es 0,5 hertz. Y hemos hallado la otra variable que nos pedían, que era la frecuencia de la onda. Y listo. Es así de sencillo, es muy fácil. Ahora aquí les dejo unos ejercicios para practicar. Pueden pausar el video y tomar apunte de estos ejercicios que deben realizar en sus cuadernos. Listo, eso es todo por hoy.